Drogas, cárteles, armas y ocultismo no son cosas que con frecuencia se unan. De hecho, para serte sincero, es muy poco común que los cárteles terminen vinculándose a este tipo de circunstancias. Pero como en la mafia todo es posible, se conoce de un caso donde los criminales vincularon rituales satánicos en la jurisdicción mexicana. El foco de atención recae sobre un rancho remoto ubicado en Matamoros, donde se encontraron señales evidentes de una carnicería de seres humanos. En todo el recinto se encontraron segmentos que reflejaban el horror que se había vivido en este espacio, un cuarto de completas torturas. Sin más preámbulos, nos sumergiremos en esta entrega El Rastro del Narco, que dará detalles puntuales sobre esta mafiosa y macabra historia. En el mundo del narcotráfico se han inmiscuido muchas personas de diferente índole, pero vamos a mencionar a Adolfo Constanzo, un excéntrico hombre que llegó a sentirse superior a los demás, vinculándose a la mafia. Estos sucesos nos llevan al año 1989, donde este sujeto en compañía de Sara Aldrete sembraron el miedo en toda la población. Sus vidas están ligadas a las desapariciones, asesinatos, torturas, mutilaciones y rituales satánicos que generaron zozobra en las comunidades y cárteles rivales. Este criminal y ocultista se encargó de relacionar la magia negra con el tráfico de drogas, y su organización se caracterizó por ser mitad un cártel como cualquier otro, pero con la vinculación de la magia vudú como aliada. Adolfo Constanzo llegó al mundo en noviembre de 1962. La ciudad que lo vio nacer fue Miami, en los Estados Unidos. Sus padres eran refugiados. Estos últimos separaron caminos y eso provocó que el pequeño Adolfo, junto a sus hermanos y madre, se radicaran en San Juan de Puerto Rico. Aunque en un principio eran practicantes de la fe católica, de hecho, el pequeño Constanzo sirvió como monaguillo, pero su madre también tenía otras creencias y estaban relacionadas con el ocultismo y la magia negra. Era uno llamado Palomayombe. Esta especie de ceremonias tenía sus orígenes en los descendientes africanos, rituales que llegaron en la época esclavista, que llegaron a la isla. En este orden de ideas, la familia de Constanzo empezó a incursionar en el sacrificio de animales en honor a su deidad. También consideraban que ciertos elementos naturales, como palos de madera, tenían poderes sobrenaturales. De hecho, en una ocasión la familia completa se desplazó hasta Haití para participar en diferentes ceremonias y rituales directos con la magia negra, roja, vudú. Y es aquí donde Constanzo tendría el primer contacto con las drogas, pues en el ritual se vinculaba el consumo de diferentes sustancias alucinógenas, pues consideraban que en este trance podrían tener revelaciones impactantes. En la práctica, esta doctrina empezó a incursionar en la vida delictiva, pues practicaba actos de vandalismo y realizaba algunos hurtos y el microtráfico. Realmente, su madre tuvo mucho que ver en el curso que tomaría la vida de Constanzo, pues ella, fiel creyente de sus ideas, se encargó de recalcarle al pequeño Constanzo que era un privilegiado espiritual, que sería un líder respetado, pues afirmaba que tenía poderes sobrenaturales y una relación directa con Belcebú, pues el niño había tenido revelaciones que le hablaron de la muerte de un expresidente de los Estados Unidos en 1980. En la etapa de la juventud, Constanzo empezó a interactuar con un sacerdote de su culto ocultista. Este le enseñó sobre el negocio del tráfico de drogas desde un entorno más lucrativo, pero a su vez le dio herramientas claves para la sustracción de cifras o estafas monetarias a sus seguidores o feligreses. Desde este punto, lleno de intenciones de surgir, tomó rumbo nuevamente hacia Miami y estableció un puente con México, en donde iniciaría su labor para propagar estas creencias en el rito Palomayombe. Creó como cuna de su culto el Distrito Federal, donde practicaba la adivinación y empezó a conseguir la aprobación de muchas personas dedicadas a la delincuencia y prostitución. Esto le facilitó un reconocimiento que prontamente se convirtieron en adeptos a su espiritualidad. Estos seguidores prácticamente se convertirían en sirvientes que estarían dispuestos a hacer lo que su líder les encargara. Este fue el origen del culto narcosatánico. A mediados de los 80, Constanzo ya era una celebridad y su popularidad se extendía entre adictos, sicarios, prostitutas y fanáticos religiosos. En realidad, creía que era un ser superior o emisario con poderes sobrenaturales. Se trataba de un negocio lucrativo, donde ofrecía servicios de hechicería para traer la buena suerte. Otros rituales, considerablemente más costosos, implicaban el sacrificio de animales que podían ser cabras y gallinas hasta serpientes, cebras y crías de león. La secta dirigida por Constanzo se asentó en Matamoros, una zona fronteriza del estado de Tamaulipas, reconocida por su continuo flujo de viajeros internacionales.
En este lugar, Constanzo y sus adeptos establecieron su base en una hacienda ubicada en las afueras de la ciudad. Este sitio se convirtió en el escenario ideal para uno de los negocios más lucrativos de los narcos satánicos, el secuestro con fines de extorsión. Las personas capturadas por los seguidores de Constanzo nunca fueron devueltas, todas fueron asesinadas de manera despiadada, sin emplear armas de fuego. El método preferido involucraba las mutilaciones y el desangramiento a través de cortes con cuchillos. En este punto de la historia, es crucial presentar a la otra líder espiritual de este grupo de torturadores satánicos, la Madrina, responsable de numerosos asesinatos y rituales que involucraban restos humanos y grandes cantidades de cocaína. Cuando Adolfo Constanzo llegó a Matamoros, conoció a una joven de poco más de 20 años, que tenía un profundo interés en el vudú y la magia negra. Su nombre era Sara Aldrete y pronto abandonó sus estudios universitarios para dedicarse por completo a la secta narcosatánica que Constanzo había establecido en la ciudad. Rápidamente, Sara se convirtió en una figura de autoridad dentro del grupo, liderando los sacrificios humanos y la preparación de comidas supuestamente mágicas, hechas con carne humana. Su influencia se debía a la creencia de que el éxito criminal dependía de las invocaciones realizadas con los cerebros de hombres educados, universitarios o jóvenes intelectuales. Sara se convirtió en el enlace entre las víctimas y Constanzo, desempeñando un papel crucial en los rituales. Sin embargo, hasta el día de hoy, Sara sostiene que su relación con este culto asesino era meramente académico, con el objetivo de completar su tesis final sobre religiones. Estaba estudiando antropología y trabajábamos en un proyecto final sobre religiones. Conocí a Adolfo de Jesús Constanzo en 1987. Esa fue la afirmación realizada por ella. Hace casi 40 años, 7 personas fueron halladas muertas sin cerebros, dedos, oídos y sin la columna vertebral. Aunque la mutilación es común en la violencia narcoactual, en ese entonces era inusual y parecía sacada de cuentos de terror con creencias oscuras. Estos crímenes, sin embargo, ocurrieron en algunas de las ciudades más concurridas de México. Las víctimas eran atraídas por los miembros jóvenes de la secta, que conocían a viajeros en bares y discotecas. Les prometían una noche de sexo y drogas y las llevaban a las casas abandonadas o ranchos aislados, donde eran robados, violados, torturados y finalmente asesinados tras horas de tormento. Sara Aldrete también estaba encargada de reclutar miembros para el clan de discípulos, y para ello no empleaba la violencia, sino la persuasión y el cine, hablándole de los diferentes rituales que en su culto practicaban. En las investigaciones, se documentó que Constanzo solía abusar sexualmente de sus rehenes como parte de su control satánico. Siendo bisexual, atacaba tanto a hombres como a mujeres. Después de matar a las víctimas, usaba su piel, carne y huesos para ofrendar a su deidad. Para los rituales más poderosos, utilizaba una ganga, una olla de la religión Palomayombe, donde cocinaba personas y animales. Constanzo convenció a sus seguidores de que beber un caldo hecho con partes humanas les haría invisibles para escapar de la justicia, una creencia que aprovechaba su capacidad de manipulación. Este tipo de convicciones, aunque antiguas, fueron utilizadas por Constanzo para transformar a sus seguidores en creyentes fanáticos. Así su figura se asemejaba más a la de líderes como Charlie Manson, combinando crimen organizado, tráfico y consumo de drogas, y promesas de poderes sobrenaturales otorgados por Satanás. Constanzo construyó un ejército de fanáticos. Los asesinatos de los narcosatánicos se hicieron cada vez más frecuentes y para 1989 llamaron la atención de las autoridades. La gota que colmó el vaso fue el secuestro y asesinato de un estudiante de los Estados Unidos que apenas tenía 21 años. Pertenecía a la Universidad de Texas y había estado de vacaciones en México cuando su familia perdió contacto con él. Se hicieron denuncias y el gobierno mexicano enfrentó presión de los Estados Unidos para encontrarlo. La pista que desmanteló el culto surgió de una detención vehicular el 9 de abril de 1989, cuando 2 seguidores de los narcos satánicos, Sergio Martínez Salinas y David Serna Valdés, fueron detenidos por exceso de velocidad y posesión de marihuana. Las autoridades pronto se dieron cuenta de que habían capturado a 2 de los criminales más buscados del país. Tras un intenso interrogatorio, los detenidos llevaron a la policía al rancho Santa Elena, donde se realizaban los rituales más horrendos. En el rancho, los investigadores encontraron la ganga, la olla del ritual. Este lugar era el punto más importante, porque allí era donde se encontraba la secta, donde al menos 14 personas, desde adultos hasta adolescentes, habían sido torturadas y asesinadas. Las víctimas eran atraídas con promesas de cocaína o dinero a cambio de trabajos sexuales. Hemos llegado al final de esta entrega del Rastro del Narco.
Te invito a que compartas tus opiniones en la caja de comentarios y actives las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos.